Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan todos? Muy bien, pues damos por iniciado el curso de facturación electrónica. Mi nombre es Ulises Martínez y estaré con ustedes los días viernes de 10 a 12 impartiendo el curso web. ¿Va? Damos inicio al curso y lo primero que vamos a hacer pues es hablar sobre el sistema de facturación electrónica. La sesión del día de hoy consta del marco teórico, y el objetivo principalmente pues es que conozcamos cuáles han sido aquellos esquemas de facturación, y principalmente va dirigido a ustedes y pues tener esa preparación para lograr esa certificación técnica, ¿va? La versión que vamos a utilizar en este curso es la versión 3. Necesitamos mínimo la versión 3, ya que esta cuenta con las últimas modificaciones y adecuaciones que el SAT nos pide, ¿va? Entonces necesitamos mínimo la versión número 3 para la cuestión práctica. Nuestro temario. En nuestro temario vamos a abarcar desde la historia, cómo nace la facturación electrónica, cuáles son los requisitos que necesita el contribuyente, cuál es ese proceso o ese flujo que necesitamos para facturar, y cuáles son las reglas y las validaciones que el SAT o la autoridad nos pide para cumplir con esta obligación. Iniciamos con el marco legal, nos remontamos un poquito en la historia, nos regresamos más o menos como a 2005, ¿va? En 2005 nace el concepto de facturación electrónica. Facturación electrónica nace a partir de un esfuerzo de grupo de empresarios, los cuales quieren adoptar pues digamos, este esquema de facturación. Anteriormente todo se llevaba en papel, necesitamos, pues digamos, comprobar nuestros gastos, comprobar nuestras facturas, y nace de la necesidad de llevar un control especializado por parte del SAT. En 2009 se habla por primera vez que la factura electrónica será obligatoria, ¿no? Pero será obligatoria hasta 2011. ¿Qué quiere decir esto? Que nos da todavía un margen para trabajar con los esquemas de facturación vigentes hasta ese momento. 2010 es un año de transición. ¿Esto por qué? 2010 y 2011 es un punto de convergencia entre varios esquemas de facturación, ¿va? Esta transición que se da en 2010 y 2011 se lleva a cabo porque existen diferentes esquemas trabajando de forma uniforme, pero no es necesario para el SAT manejar varios esquemas de facturación, ¿va? Entonces, en 2014 llegamos a lo que conocemos hoy como la facturación electrónica CFDI. Nos comenta Alberto Candela que si les haremos llegar la presentación se hará llegar y el podcast se subirá a la página web. ¿Cuál es la definición de facturación electrónica? ¿Va? Facturación electrónica pues es un documento que integra los datos de un comprobante tradicional, pero adicionándole aquellos elementos de seguridad que el SAT nos proporciona, ¿no? Nuestra factura puede constar de lo siguiente: puede constar de un RFC, puede constar de importes, cantidades, los valores unitarios, los impuestos, y todo esto va representado en un PDF, que es lo que la autoridad nos solicita, ¿va? Este PDF se construye a partir de un archivo XML. Este archivo XML va regido mediante un anexo, que es el que el SAT nos proporciona, y va construido a partir de este. En 2011 comenzamos con lo que es la factura tradicional. Simplemente son comprobantes impresos que deben ser autorizados, ¿va? Y son facturas que están vigentes o que estuvieron vigentes a partir del 1 de enero de 2011 hasta 31 de diciembre de 2012. ¿Va? Se puede usar el término hasta el término de su vigencia y por el monto que sea. Entonces nosotros podemos ir a nuestro establecimiento, o podíamos ir a nuestro establecimiento
pedir nuestra factura tradicional, y esta factura tenía que estar, digamos, impresa por una entidad. Nosotros solicitamos nuestra factura y puede ser por el monto que sea, siempre y cuando cumpla con esa vigencia, ¿vale? No es necesario agregar elementos de seguridad, ya que se trata de pues una factura en soporte en papel, ¿vale? No hay problema con eso. Esta sería una representación impresa de nuestra factura tradicional, donde únicamente consta con los movimientos de nuestra factura, su total y la impresión a lo mejor nada más de la cédula, datos del receptor y del emisor. Posteriormente el SAT nos incluye otro esquema de facturación, que es el esquema CBB, el cual estuvo vigente desde 2011 hasta 2013. La única diferencia con este esquema de facturación es que incluía un código de barras bidimensional, código de barras que se incluye como elemento de seguridad, y los contribuyentes no obligados en 2011 con ingresos menores a 4 millones de pesos, sin importar por el monto de la operación, podían incluirse o podían adoptar este esquema de facturación, ¿no? Este esquema de facturación, recordamos entonces, de 2011 a 2013. Esta sería una representación impresa de nuestro esquema CBB, ¿no? Donde únicamente, adicional al tradicional, consta de un número de aprobación, un año de aprobación y la fecha de certificación. Y la principal característica, pues que es nuestro código de barras bidimensional. Consta igual de sus movimientos, sus datos del receptor y del emisor, y pues sería prácticamente el esquema CBB. El esquema CFD, bueno, adicional al esquema CBB, es necesario que se emita por un proveedor autorizado de certificación. Pues esta es una entidad que vamos a ver un poquito más adelante, y es necesario para poder cumplir con este esquema de facturación. Este esquema de facturación se incluye o se autoriza a partir del 1 de enero de 2011 hasta 31 de diciembre de 2013, perdón. Y el contribuyente, ¿qué es lo que necesita? Necesita solicitar sus folios autorizados por el SAT y al final del mes generar un reporte mensual. Nos comenta Yunuen que se queda como pasmada la imagen y no se escucha. ¿Los demás sí logran escuchar correctamente la presentación? Yunuen, ¿sí nos podrás confirmar si escuchas la presentación? Bueno, continuamos con la presentación. La representación impresa de nuestro esquema CFD sería la siguiente. Adicional al CBB, incluye una cadena original y un sello digital del emisor. ¿Quién incluye esta cadena original y el sello del emisor? Esa entidad que mencionamos hace un momento, que es el PAC. Tenemos nuestro número de aprobación, que es el que teníamos que solicitar previamente al SAT, y pues nuestro año de aprobación. Al igual que las demás representaciones impresas de los esquemas de facturación, incluimos los movimientos, incluimos los datos del emisor, del receptor, los totales y los impuestos. Viene un cambio, y el SAT necesita tener un control y necesita tener la seguridad de que pues toda nuestra documentación va a estar disponible en cualquier momento y que además sea segura. En 2011 nace lo que es el esquema CFDI, que es el que actualmente estamos utilizando, ¿va? Y estos comprobantes deben ser timbrados a través de esta entidad que vemos nuevamente aquí, que es un proveedor autorizado de certificación o un PAC, ¿va? Y los contribuyentes obligados a partir de 2011 son aquellos que tienen ingresos mayores a 4 millones de pesos. Y la diferencia de este esquema de facturación, pues es que es necesario el uso de internet, ¿va? Es totalmente necesario, ya que digamos, el nombre del esquema parte de este concepto. La representación impresa de este documento, de este esquema de facturación,
es que agregamos a partir de la representación un UID, que es este número que es irrepetible y que va asignado en cada factura, la cadena original del timbre, nuestro sello digital del SAT, nuestro código de barras bidimensional, y va adicional puede contener nuestro sello del SAT, ¿no?, junto con su folio, sus movimientos, su dato del emisor y del receptor y sus totales. Ahora, ¿cuáles son las particularidades de estos esquemas de facturación? Bueno, factura tradicional, pues teníamos que contar con un impresor autorizado, ¿va? Ciertas personas se les daba como esa actividad y podían darnos nuestras facturas tradicionales, pero estuvo vigente únicamente hasta 2012. Particularidad de CBB, son contribuyentes no obligados, y esquema impreso, es un esquema de autoimpresión, como ya comentamos, pues estuvo vigente hasta 2013 junto con CFD, que es un esquema que adoptaron pues la mayoría de los contribuyentes en su época. Y el esquema CFDI, que estuvo vigente a partir del 1 de enero de 2011 para los contribuyentes obligados, y la diferencia pues es que tenía que ser a través de un PAC, ¿va? La vigencia pues es el esquema definitivo con el que contamos ahorita, y es necesario pues cumplir con ciertos requisitos para emitir dicho esquema. Nos preguntarán si actualmente hay quienes usan o pueden seguir usando CFD. Actualmente ya el esquema definitivo es CFDI, ¿va? Ya no timbramos en CFD ni en CBB. El esquema definitivo a partir de 2014 es CFD, ¿va? Se dio una cierta prórroga para que los usuarios pues hicieran esa transición y se cambiaran al esquema de facturación CFDI, ¿va? ¿Cuál es el beneficio de usar CFDI? ¿Por qué el SAT incluye CFDI ya como un esquema definitivo? ¿Por qué? Porque este esquema permite un envío automático al SAT, ¿no? Agiliza las transacciones comerciales. Nosotros vamos a nuestro establecimiento, vamos a algún lugar, algún restaurante, y ¿qué es lo que hacemos? Si necesitamos facturar, pues simplemente solicitamos nuestra factura mediante nuestro RFC y la transacción se realiza de manera automática, ¿vale? Ellos con su sistema de facturación nos envían a nosotros como receptores nuestra factura, y permite pues agilizar esa transacción. Una rapidez en el registro contable, la información que nosotros procesamos en nuestro sistema comercial queda registrada de tal forma que está lista para ser procesada por nuestro sistema contable, ¿va? Los XML nosotros los almacenamos y esos están listos para poder ser procesados, ¿va? Y contribuye a la conservación del medio ambiente, pues esto es un plus, ¿no? Ya no necesitamos tener cientos de hojas para almacenar nuestras facturas, todo se almacena digitalmente y en los medios pues que corresponden, y medios que nos pide la autoridad. Tenemos ciertos requisitos para poder generar un CFDI. Para que el contribuyente pueda lograr cumplir con este esquema de facturación, es necesario que pase por cierto flujo o cierto proceso, ¿va? Uno de los procesos es solicitar la FIEL, solicitar su sello digital, generar su archivo XML. Esto lo va a realizar pues con su sistema de facturación, lo va a validar el PAC. El PAC se va a encargar de asignarle o de procesar ese XML, ese comprobante, de forma automática lo va a enviar al SAT, lo regresa al contribuyente y el contribuyente pues se lo envía a su emisor, entrega dicha factura, ¿no? Este es el proceso a grandes rasgos de cuál debe ser el caminito que debe seguir el contribuyente pues para cumplir con este esquema de CFDI. ¿Qué es la FIEL? La FIEL pues es un archivo digital que identifica al contribuyente, ¿no? La FIEL es un archivo que nos permite a nosotros realizar trámites, ya sea en el SAT o en algunas otras aplicaciones. ¿Y cómo se obtiene la FIEL? La aplicación SolCedi es una herramienta la cual nos permite generar la FIEL y directamente en las oficinas del SAT. O sea, nosotros podemos tomar dos caminos para obtener lo que es la FIEL: la aplicación SolCedi y las oficinas del SAT. ¿Qué se genera a partir de la solicitud de la FIEL?
se genera un certificado y una llave, que es el punto key. ¿Qué es el sello digital? ¿Va? El sello digital es un documento electrónico mediante el cual una autoridad de certificación, en este caso el SAT, garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o identidad y su clave pública, ¿va? El sello digital pues va a ser una identificación de cada contribuyente y va a servir para cumplir con este esquema. ¿Cómo obtenemos? Al igual que la FIEL, mediante la aplicación de Solcedi y las oficinas del SAT. ¿Qué se genera a partir de la solicitud del sello digital? Pues se genera un punto SER, al igual que la FIEL, y un punto KEY. Nos pregunta Dan, ¿ya no obliga la ley a conservar impresas las facturas? Dependiendo, o sea, aquí nosotros tenemos que ver si el SAT nos solicita a lo mejor una auditoría de algún ejercicio ya cerrado, pues sí es necesario tener nuestra documentación impresa, pero pues el SAT toma en cuenta que el esquema definitivo de facturación es CFDI y a partir de esto solicita la información. Tenemos que nuestro certificado o sello digital tuvo una resolución miscelánea fiscal. La resolución miscelánea fiscal pues es una actualización a la ley, ¿no? La cual nos indica que a partir de 3 de marzo de 2015 el contribuyente va a poder timbrar únicamente con la FIEL, pero en la aplicación gratuita desde el portal del SAT, por lo que es necesario que en los sistemas de ContaKey se utilicen los sellos, ¿va? Esto es una pregunta recurrente en el área de soporte, ya que algunos clientes quieren timbrar con la FIEL, pero a partir de esta resolución miscelánea se hicieron las modificaciones o adecuaciones al sistema para poder cumplir con dicho requisito. Entonces, lo que nos dice aquí la autoridad es, puedes timbrar con la FIEL, pero únicamente desde el servicio gratuito, desde el portal, ¿va? Y para los sistemas de facturación o sistemas comerciales, pues es necesario utilizar nuestro sello digital, que nuestro sello digital pues lo podemos configurar o lo podemos asignar en nuestra empresa comercial. Bueno, ¿qué es un XML? ¿Por qué el SAT adopta este tipo de archivo, este tipo de lenguaje? Pues adopta este tipo de lenguaje porque es un lenguaje mundial que permite estructurar documentos, ¿va? Es por eso que es pues un estándar sólido, es un estándar fiable que nos permite generar archivos y que permite ser legible por la autoridad, en este caso el SAT. Mencionamos anteriormente que existía una autoridad la cual se encargaba de, pues, digamos, procesar la información, procesar nuestros comprobantes para cumplir con este esquema de facturación, y uno de esas actividades que realiza el PAC pues es validar los CFDIs generados por el contribuyente, validar que cumplan en su estructura, validar que los nodos, validar que la información que contienen los nodos pues sea correcta, ¿va? Esto con la intención pues de garantizar la legalidad del documento. Asignarles ese folio o ese UID que identifica el documento e incorporarles pues su sello digital del SAT. Cada PAC cuenta con un número de autorización y se identifica pues con un logotipo como este, ¿va? Nosotros con PAC somos un PAC autorizado y pues nosotros contamos con esta asignación o con este distintivo. Es necesario que todos los contribuyentes validen sus facturas electrónicas, validen, las almacenen y lleven a cabo la contabilidad de los mismos, ¿va? ¿Esto por qué? Porque el SAT ahora pues nos incluyó esta parte de la contabilidad electrónica, pues es necesario tener almacenada nuestra información para que nuestra aplicación pues la procese de forma correcta, ¿va? Entonces nuestro receptor tiene el XML, nosotros contamos con nuestro almacén digital y esa información pues nosotros la procesamos en nuestro sistema contable de tal forma que cumplimos con las dos partes, ¿va? Ahorita nos están haciendo varias preguntas, ¿va? En cuanto terminemos la presentación pues nos dedicamos a contestar las preguntas sin problema, ¿va? Esto con la finalidad de hacer un poquito más fluida la presentación. Ahorita ustedes me pueden escribir por ahí las dudas y pues las vamos retomando, ¿va?
¿Qué es necesario saber antes de timbrar? ¿Qué es lo que la autoridad me pide y cuáles son esas obligaciones para quienes envían y para quienes reciben? ¿Va? Para quienes envían, es necesario enviar al PAC esas facturas electrónicas, ya dijimos, para asignarle su folio, para asignarle su sello digital, para que le asigne su UID y para que nos regrese esa información ya validada. ¿Va? Es necesario conservar nuestras facturas por medios electrónicos actualizados, ¿va? Y tenerlo a disposición de las autoridades fiscales, ¿va? Esto es básico para cumplir con las obligaciones de quienes envían. Y adicional, como para público general, aquellas personas que facturan, es necesario que lo hagan mediante el RFC genérico, tanto para público general como extranjeros, ¿va? El RFC genérico se compone de cierta estructura, ¿va? Que se asemeja mucho al RFC de alguna persona física o moral. Existen obligaciones para quienes reciben esas facturas, y una de esas obligaciones pues es conservar en medios electrónicos actualizados la información que reciben, validar que la estructura sea correcta, esto pues para efectos de deducción o acreditamiento de impuestos. Compagly en su baraja de posibilidades tiene pues una serie de sistemas que nos permiten cumplir con este esquema de facturación. Existen 3 sistemas de escritorio desktop, que es factura electrónica, punto de venta, comercial, y un sistema web, que es facturación en línea más. ¿Va? Estos sistemas nos pueden ayudar a administrar la parte comercial de nuestra empresa, y cada uno va dirigido a cierto sector o cierto segmento de clientes. Existe adicional un acuerdo o un pacto entre el cliente y el PAC, el cual necesita ser firmado. Este se llama manifiesto y pues lo podemos firmar con nuestro RFC, un correo electrónico de confirmación y un archivo de fiel, ¿va? El manifiesto nos va a permitir autorizar que nuestros comprobantes se certifiquen y se envíen al SAT mediante el PAC. Nosotros podemos ingresar a firmar el manifiesto en esta liga que podemos ver en la lámina, y un punto muy importante o algo recurrente es que esto va como un punto de aparte, es un paréntesis, ¿va? Muchos de los clientes quieren firmar el manifiesto, y es muy recurrente que en soporte nos indiquen que pues no pudieron firmar el manifiesto porque no les permite, porque la página les marcó error o porque no pueden ver los botones correctamente. Aquí lo que nosotros recomendamos es tener únicamente una versión de Java, tener la versión más nueva, con esto con la finalidad de que los complementos o los botones que aparecen en nuestra página pues sean visibles para poder llevar a cabo la firma del manifiesto y realizarlo pues con algún navegador actualizado, ¿va? Podemos firmar nuestro manifiesto desde este portal, y en ese momento estamos autorizando a que nuestro PAC autorice y firme y procese nuestros comprobantes. La estructura del XML, ¿va? La estructura del XML debe cumplir con cierto estándar. Este estándar se rige bajo el anexo número 20, ¿va? El anexo número 20 nos indica cuál debe ser la estructura de nuestro XML, qué campos debe contener, cuál va a ser la longitud, cuál va a ser el tipo de cambio y si los nodos van a ser opcionales o requeridos. Adicional, en nuestro XML, como ya comentábamos anteriormente, es necesario agregar una cadena original, ¿va? La cadena original pues es una secuencia únicamente compuesta por información, conforme lo establecido en el anexo 20 en la resolución miscelánea fiscal. La cadena original la podemos, digamos, construir a partir de ciertos datos. Vamos a mostrar un ejemplo, una cadena donde incluye, número 1, la versión del estándar del timbre fiscal digital, nuestro UID que asigna el PAC, la fecha en la que se timbró, el sello digital que va a ser igual al CSD del emisor más la cadena original, y el número de certificación del SAT, que viene siendo nuestro sello del SAT que tiene el PAC resguardado.
Todo esto conforma nuestra cadena original, que es ese elemento de seguridad que incluye nuestro comprobante. ¿Va? Nuestro sello digital. Ahora, nuestro sello digital es la suma de nuestro sello del emisor más la cadena original del comprobante. Dicho sello digital del CFDI se puede realizar digamos, por parte de un emisor en forma previa, y al enviar el comprobante para su timbrado o certificación con un PAC. Nuestro sello digital, como dijimos, se conforma del CSD del emisor más la cadena original. O sea, es lo que teníamos anteriormente en nuestra cadena más su sello. Y el sello digital del SAT, pues que es un sello que el PAC procesa y únicamente pues pone o coloca dentro de nuestro XML esa información. Ahora, existe al igual o muy similar a CBB un código de barras bidimensional, ¿va? Estos códigos pues ya han sido un poco más populares en recientes tiempos y consta o encripta cierta información, ¿va? Información propia del contribuyente, ¿va? Es el RFC del emisor, el RFC del receptor, el total a 6 decimales y el identificador único del timbre, UID. Digamos, nuestra imagen que tenemos aquí de nuestro código de barras bidimensional es igual que lo que tenemos en nuestro código, nuestro conjunto que tenemos ahí de letras y números, donde podemos ver el RFC, el total y el UID, que viene siendo pues una representación de todos los códigos de seguridad que aparecen en nuestro comprobante. Bien, nuestro UID es un número que el PAC asigna, como dijimos anteriormente, y tiene cierta estructura, ¿va? Se compone de 32 caracteres en segmentos de 5, perdón, donde consta de 8 dígitos, 4 dígitos, 4 dígitos, 4 dígitos y 12 dígitos, ¿va? Donde el código o digamos el alfabeto que se utiliza es el hexadecimal, donde es de 0 a 9, de dígitos del 0 al 9 y las primeras letras del alfabeto. Eso compone nuestro UID. Existen adicional reglas del timbrado con las que nosotros debemos cumplir, ¿va? Existe un periodo entre la fecha de expedición y la fecha en la que se certifica, y ese periodo debe ser menor a 72 horas. Entonces nosotros como PAC tenemos un compromiso de certificar en menos de 72 horas. Y el sello del contribuyente del emisor con el que se selló el documento pues esté vigente. Es muy común que el cliente o el contribuyente tenga más de un sello, ¿va? Pero hay que cuidar mucho que nuestro contribuyente o nuestro cliente siempre esté sellando pues con su último sello o con el que esté vigente, ya que pasa en ocasiones que el contribuyente a lo mejor se le olvida la contraseña de su sello, solicita un nuevo sello y quiere seguir timbrando todavía con el sello cancelado, ¿va? Es necesario asegurarnos de que pues nuestro cliente timbre con nuestro sello vigente. Y principalmente pues que se cumplan con las reglas del timbrado del anexo 20. Como ya dijimos, es el que rige y el que nos indica cómo debe ser construido nuestro XML, ¿va? Y el que nos dice cuál es la pauta a seguir y cuáles son las reglas. Existen adicional validadores, los cuales nos permiten verificar que cumpla con esta estructura. El SAT nos proporciona un validador, el cual se va adecuando conforme va actualizando, digamos, el anexo 20 va haciendo algunas modificaciones y lo podemos consultar de forma gratuita, ¿va? Este validador lo podemos encontrar en estas ligas y valida prácticamente lo que es la forma y la sintaxis del XML, ¿va? Entonces lo único que se requiere para poder validar nuestro XML es el propio XML y el certificado del PAC, el cual pues podemos tener disponible en la página de Conta. Para la cancelación de los comprobantes, podemos hacerlo de distintas formas. Podemos hacerlo tanto desde el portal del SAT como desde el sistema de facturación electrónica, ¿no? Desde el portal del SAT, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué pasos tenemos que seguir? Primeramente tenemos que ir
al portal del SAT, podemos ingresar a la siguiente liga, podemos ingresar a la aplicación mediante el uso de la fiel, capturar el UID del documento, buscar el documento y pues posteriormente cancelar el documento, descargar nuestra acuse de cancelación y pues ya en ese momento nuestro comprobante queda cancelado. Y podemos hacerlo a través del sistema, que es cancelar el documento desde la aplicación. Nosotros generamos nuestra factura, sabes que a lo mejor me equivoqué en alguno de los importes, a lo mejor me equivoqué en el cliente, me equivoqué en algún movimiento, cancelamos ese documento, damos el aviso de cancelación al SAT y únicamente tenemos que verificar el acuse de cancelación. Entonces esa es una de las bondades que el sistema nos ofrece, o sea, la cancelación de los comprobantes en caso de que exista alguna corrección o deba generarse alguno nuevo. Podemos ver aquí en este extracto de XML que el sistema agrega un nodo por ahí, es el estatus del UID. Existen diferentes estatus los cuales nos van a indicar el estado actual del documento o de nuestro XML comprobante. Uno de estos estatus pues es el estatus de cancelado. Como vimos anteriormente en la lámina, tenía el código 201. Vamos a verlo nuevamente, tiene el código 201, quiere decir que este comprobante está cancelado, ¿no? Está cancelado, pero existen otros estatus como el de previamente cancelado. No corresponde con el emisor, no aplicable para la cancelación, o el UID no existe. O sea, pueden existir varios motivos por los cuales el comprobante se puede cancelar, y al hacer la cancelación desde el sistema incluye en este nuevo nodo el código o el estatus del comprobante, ¿no? Nos están haciendo por aquí varias preguntas. Me preguntan que si existe alguna vigencia para la cancelación, ¿no? Eso nos pregunta Juan Gabriel Montoya. ¿Existe alguna vigencia para realizar la cancelación? No existe alguna vigencia, simplemente cuando se detecta que algún documento es erróneo o que algún documento es incorrecto, tú puedes realizar la cancelación del documento sin problema. Puedes hacerlo tanto desde el portal del SAT como desde el sistema. Y tenemos un año para hacerlo desde el sistema, ya que es lo que la autoridad nos permite almacenar o digamos guardar dentro de la aplicación. Vamos a contestar algunas preguntas porque ya hay varias preguntillas por aquí. Vamos a regresarnos un poco. Nos pone Dan aquí, en el caso del producto compra aquí XML en línea, ¿debe tener una autorización o permiso para tener acceso a los servidores del SAT? Dice, existe un permiso para que el cliente ingrese sus datos en el acceso a este producto. ¿Qué argumento pueden dar en ese sentido en comparación con los otros productos del mismo tipo que descargan de manera masiva con respecto a los permisos del buen uso y manejo de los datos de acceso? ¿Va? Para la aplicación de XML en línea, lo que nos pide para el acceso pues es nuestra clave CIEC, o podemos ingresar con la fiel, ¿va? Digamos, estos métodos o estos medios de autentificación, en teoría el cliente debe tenerlos y pues no debe prestarlos para su uso, ¿verdad? Porque son propios del contribuyente. Entonces, digamos, es en cierta parte responsabilidad del cliente pues tener bajo resguardo la información como para que él pueda hacer el uso correcto de este medio. El sistema de XML en línea, pues digo, saliéndonos un poquito de tema, se conecta directamente al servicio del SAT y consume los recursos. Lo que hace pues es descargarlo, nuestras facturas que podamos emitir previamente por el sistema de facturación en línea, un comercial o un punto de venta. Nos pregunta Eduardo Campos qué sucede con las facturas que se timbraron con un sello que ya caducó y se quieren cancelar con un sello de vigencia que obvio no es el mismo. Aquí lo que se pide es timbrar o cancelar más bien con el último sello vigente.
ya que no todos los sellos que solicita el cliente están preparados o sirven para la cancelación. ¿Va? Dentro de nuestro sello o nuestro certificado existen ciertos campos internos los cuales indican cuáles sí pueden cancelar y cuáles no. Nos pregunta Israel si nos pueden compartir la presentación. Claro, la presentación se va a compartir. Les comentaba, pues se va a subir un podcast con la información. Nos pregunta Sergio Centeno, en el tema de cancelación, ¿puedo cancelar desde el sistema alguna factura de hace 5 o 6 meses? Sí, es posible hacer la cancelación. Nos comenta Arturo que actualmente certifica. Sí, es correcto, ya se cambió de Solcedi a certifica. Sí, bueno, ¿sí me escuchan? Nos comentaba Dan que sí, cuál es el fundamento o cuál es el marco legal pues para el uso del de XML en línea. Ahí sí nada más te pediría si puedes mandarnos un correo o nosotros ahorita te escribimos, ya que pues se sale de lo que es el tema de la capacitación, que es facturación electrónica. Ahorita nos ponemos en contacto contigo sin problema. Nos pregunta Gerardo Soto si es cierto que en el almacén digital de Compact los XML se pueden guardar hasta 5 años. Aquí nada más te pediría si te refieres al ADD o al almacén digital que incluye factura electrónica o AdminPack.
Sí, bueno, Gerardo, en el almacén en línea guardamos hasta de un año, ¿va? De 5 años no se almacena. El almacén en línea tiene la capacidad para guardar desde un año en adelante. Sí, bueno, Gerardo, ¿sí me escuchas? ¿Los demás me pueden escuchar? Ah, ok, entonces te comentaba, es posible almacenar desde un año en adelante. O sea, tiene vigencia de un año. Sí, no sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, nos comenta Blanca, en teoría todos los participantes ya conocen la herramienta. Digamos, esta introducción es únicamente el marco teórico o marco legal. En posteriores capacitaciones o posteriores sesiones pues ya nos iremos adentrando y ya iremos dando un paseo simplemente por el sistema, iremos profundizando sobre cada uno de los procesos pues hasta llegar y cumplir con todo lo visto. No sé si tienen alguna duda, si pues es el momento de preguntar. Bueno, nos están preguntando que si podemos mostrar nuevamente los estados de la cancelación, la tabla que vimos hace un momento. Estos son los estados de cancelación. Me preguntaban si tiene costo. ¿Qué cosa? ¿El sistema? ¿El curso? El curso no tiene ningún costo. Y los costos pues ya se verían directamente pues con el ejecutivo de ventas. No,
Nos comenta Dan que tiene un cliente que quiere desgloses especiales porque es para constructora. Actualmente en el sistema podemos cumplir con esa disposición, ¿va? Existe configuración especial para los impuestos, donde podemos cumplir con esta parte de constructoras. Eso lo vamos a ver más adelante en las sesiones. Vamos a ver los diferentes tipos de configuraciones, tanto para constructoras como para hoteles. Se va a ver más a detalle. Danos pregunta que si a qué correo se puede dirigir las dudas, pues es el de conocimiento@contaqui.com. Nos comenta David si se van a comentar cambios al complemento de comercio exterior y al INE. El del INE ya está disponible y el de comercio exterior pues se va a incluir en la siguiente versión. En caso de que existiera aquí algún detalle o algún problema, pues pueden volver o pueden enviar un correo a soporte@contaqui.com. Nos comenta Marcos Ceja si el validador del SAT tiene problemas, si intentas validar un CFDI con adendas. No es que tenga problemas, simplemente pues valida únicamente la estructura de la factura, no contempla adendas, ya que cada cliente tiene su validador de adenda. El correo electrónico es conocimiento@contaqui.com. Carlos Alberto Pacheco nos pregunta si se harán cambios en el complemento del INE, por ejemplo que acepte más de un concepto. Sí, ahí sí les pediría nada más que mandaran el correo a soporte para cualquier duda, ¿no? En este curso pues vamos a tomar temas desde el marco teórico hasta el uso y el procesamiento de la información en el sistema. Si existiera pues alguna duda referente al soporte, pues sí le pediría nada más que se contactara al correo. Nos pregunta David González que cuándo sale la nueva versión de comercio exterior, ya que entrará a vigor en julio. Igual, pues comunicarse y contactarse al correo de soporte.
Nos pregunta Marcos Cejas si hay alguna forma de saber si el cliente modificó la estructura del XML. No, Marco, aquí como el XML pues es un documento que tú puedes editar. Tú no puedes saber si el cliente modificó el XML, pero en el sistema como se encuentra almacenado y como se encuentra almacenado en el SAT, tú puedes descargar el comprobante y pues realmente realizar la comparativa si existió alguna alteración. Nos pregunta Marcos si, es decir, si se modifican montos, impuestos o algo parecido, o si se altera. Pues sí es necesario tener la certeza de que se está trabajando con la información correcta. Digo, si el cliente modifica los XML, pues sí sería necesario compararlo o cotejarlo con lo que se timbró realmente, pero pues la intención es de que ese XML pues no esté modificado, ¿no? Vamos a recapitular un poco lo que vimos el día de hoy. Pues vienen siendo los esquemas de facturación, los esquemas que fueron siendo vigentes a través de los años, el comportamiento o digamos las normas que nos pone el SAT para poder realizar el timbrado, los requisitos del contribuyente, pues que como vimos hace rato son la FIEL, tiene que solicitar su CSD, tiene que procesar su XML mediante la entidad de un PAC, enviar y de forma automática esa información al SAT y pues realmente cumplir con la información y ya enviar el comprobante al cliente. Pues nos comenta Alberto Candela si hay información referente a lo del timbrado de 24 horas y referente a las próximas formas de pago. O sea, son cambios que se van a incluir, pero ya a su debido tiempo se va a hacer la notificación, ¿va? O sea, vamos a ir abordando esos temas y pues va a haber espacios exclusivos para esta información. Bueno, nos comenta Alberto que el de 24 horas se hizo vigente a partir del 4 de abril y ya está vigente. Pues la intención es que el sistema cumple y se adapte a estas nuevas disposiciones. No sé si existe alguna duda. Sí, ahorita ya estamos en la etapa de preguntas y respuestas. Como les comento, pues esta primera sesión es únicamente teoría y marco legal, ¿va? Por lo que sí me gustaría nada más recapitular un poco lo que vimos y pues si alguien tiene dudas acerca de la presentación, pues es el momento para realizarlas.
Sí, bueno, Gerardo, sí, nada más te pediría que enviaras el correo a soporte. Sí, si ya son cuestiones de, pues a lo mejor algún error o alguna duda en el funcionamiento, pues sí, ya nada más hacer el contacto al correo. Armando Martínez nos pregunta si existe alguna documentación acerca del proceso de cancelación cuando ya se está facturando con uno nuevo. Ahí sí nada más te pediría que me aclararas con uno nuevo o a qué te refieres con uno nuevo, con el certificado. No, no existe documentación, realmente el procedimiento es el mismo, nada más cuidar que sea pues el vigente y el último. Ok, vamos haciendo un resumen, como nos comenta Zaira, pues de lo más importante. Vamos regresándonos un poco a la presentación, donde mencionábamos pues cuáles eran los esquemas de facturación y cuál ha sido ese proceso y cómo ha ido evolucionando, cuáles son los, digamos, componentes de seguridad que incluye nuestro comprobante y adicional cómo se compone cada uno de estos elementos de seguridad. No sé si alguien recuerde cómo se compone nuestra cadena original. ¿Va? Nuestra cadena original pues se compone de nuestra versión de estándar, de nuestro UID, nuestra fecha de timbrado, nuestro sello digital y nuestro número de certificación, pues que nos da esta cadena que tenemos aquí abajo. Este es un ejemplo de una representación. Nuestro sello digital pues se compone únicamente de nuestro CSD más esa cadena. Y nuestro sello digital del SAT, que es el que nos incluye el PAC. Tenemos nuevamente nuestro código de barras bidimensional que tiene encriptada la información que ya mencionamos, RFC del emisor y del receptor, el total de nuestro documento, pues, y nuestro identificador del timbrado, que es nuestro UID. Y el UID, como comenta Sergio Centeno, pues consta de 32 dígitos, segmentado en 5, del 0 al 9 y las primeras letras del alfabeto, que prácticamente pues es el lenguaje hexadecimal. Recordamos nuevamente nuestras reglas del timbrado, las 72 horas, timbrar con nuestro CSD vigente y que cumpla con lo especificado pues en el anexo 20. Los validadores que ya comentamos hace un momento, que se encargan de validar pues la estructura y la forma. Y si lo queremos realizar desde el SAT, pues únicamente necesitamos nuestro XML y nuestro certificado del PAC. Y la cancelación, como comentamos a lo último, pues podemos hacerlo desde dos lugares, tanto del SAT como desde el sistema. Desde el sistema únicamente necesitamos dar o cancelar el documento y dar el aviso de cancelación. Y nuestra tabla de estados. Bueno,
no sé si existe alguna duda sobre la presentación. Podemos abordar más acerca de algún tema. Nos comenta Carlos Alberto Pacheco: al cancelar un documento recién timbrado y dar aviso al SAT en el momento, ¿realmente queda cancelado el documento? Recordemos que los comprobantes tardan hasta 72 horas en aparecer en el SAT. El comprobante queda cancelado, digamos, se le da reversa a ese movimiento, tarda un tiempo en aparecer en el SAT porque es en el tiempo en el que sella, pero digamos ese proceso ya no se realiza, ya se hace únicamente lo que es la cancelación. Nos pregunta Armando Martínez: ¿qué significado tiene cada segmento de números en el UID? El UID, digamos, es un número o es un código que, al igual como XML, pues tiene cierta estructura. Digamos, ¿qué significado tiene cada segmento? Pues eso no te lo podría decir ahorita, pero al igual que XML, al ser como un lenguaje, pues el UID se utiliza no solamente para los sistemas, se puede utilizar para muchas otras aplicaciones en la vida diaria, pero realmente cada segmento no hay como un significado de por qué tenga cierto dígito o cierta longitud. Nos pregunta Rosy Mendoza: por favor menciona nuevamente la vigencia de almacenaje de los CFDIs en los sistemas de factura. Almacén en línea almacena hasta un año los CFDIs. No sé si existe alguna otra pregunta. Nos pregunta Gabriel Salas: si actualmente se puede colocar el concepto de anticipo en el XML. Van a ser cuestiones que vamos a ir viendo en el curso, ya que se acerca la parte práctica, ¿no? Nos pregunta Carlos Armendáriz acerca de un tema del día 6 de mayo, que el SAT publicó una modificación a una regla en el diario oficial, y ¿te falta alguna complementar la pregunta o hasta ahí termina, Carlos? Ok, la pregunta es que si Compact hará alguna modificación para cumplir con eso. Compact se adapta a cualquier modificación o cualquier resolución que exista, lógicamente, para que los contribuyentes puedan cumplir con estas partes, ¿no? Será su tiempo y pues en la versión correspondiente. Ok, pues sé que existen algunas dudas sobre pues ya el funcionamiento como tal del sistema, ¿va? Sin embargo, pues la presentación de hoy pues fue como
digamos, sentar las bases de cuál es las reglas del juego, ¿va? Cómo el sistema funciona y cómo el sistema pues se adapta para cumplir con esas obligaciones, ¿va? Más adelante ya iremos detallando cuál es el proceso y pues diferentes configuraciones para poder realizarlas en el sistema, ¿va? Pues de mi parte sería todo en este curso web. La siguiente sesión será el próximo viernes y pues estaremos abordando ya directamente los temas del sistema. La presentación la vamos a compartir y nada más recordar que para la presentación siguiente sí es necesario contar con la versión 3 mínimo del sistema, para que puedan ir siguiendo los ejercicios que vamos a ir planteando y pues de manera práctica todos podamos ir avanzando, ¿no? Pues sin más por el momento me despido y pues los espero la próxima sesión.